Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar los secretos para que aprendas español de una manera rápida y eficiente. Recuerda suscribirte a este podcast, como también suscribirte a mi canal de YouTube, donde puedes encontrar este podcast con subtítulos en inglés, portugués, alemán y en español. Adicionalmente, sígueme en Instagram para tener más contenido gratuito en español. Si quieres mejorar tus habilidades conversacionales, suscríbete gratuitamente al Club de Conversación. En la descripción puedes encontrar el enlace a estos sitios y a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Cuando llegué a Australia, había hecho muchos cursos para aprender inglés. Pero me di cuenta que a pesar de hacer estos cursos, no podía hablar, no podía escuchar a los demás cuando me hablaban en inglés. Era muy frustrante. A pesar de todos estos cursos, me daba pena interrumpir a las personas o interrumpir el flujo de la conversación, porque sentía que para ellos era incómodo. Me sentía estúpido por no hablar bien. Y lo que hice fue simplemente evitar hablar inglés. Después de esto, me puse a hacer una investigación a ver cómo podía solucionar este problema. Tenía que cambiar mi forma de pensar y dejar de estudiar como lo había hecho tradicionalmente, con libros y clases. Fui a Google, algunos videos en YouTube, pero principalmente busqué amigos colombianos que ya estaban viviendo aquí en Australia y que tenían un muy buen nivel de inglés. Y les pregunté qué era lo que hacían, cuál era el secreto. También le pregunté a los profesores que me dieran consejos para yo poder hablar fluidamente. Después de esta investigación de 3 meses, empecé a aplicar estas técnicas y estas estrategias y los resultados fueron sorprendentes. Los profesores me empezaron a felicitar y empezaron a ver estos cambios en mi forma de hablar y de escuchar. Y también incluso mis compañeros y amigos notaron que mi inglés había mejorado. Y obviamente yo me sentía más confiado y sentía que podía entender más y podía expresarme más fácilmente. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Estos secretos. Van a encontrar muchas controversias en lo que voy a decir, porque esto va en contra de los cursos tradicionales. Es un método ortodoxo, pero les aseguro que les puede funcionar. Y si no, pues en los comentarios díganme qué piensan. Ahora sí, vamos a empezar. Número 1. El primer secreto es ignora
leer y escribir. Yo sé lo que ustedes piensan. ¿Qué es esto que Jorge está diciendo? Miren, muchachos, es peligroso cuando ustedes no han desarrollado el oído y se enfocan simplemente en leer y aprender un idioma a través de textos y escritura. Es muy peligroso. El español es muy diferente al inglés y a otros idiomas en su pronunciación. Ustedes cuando empiezan a leer, ustedes en su mente están pronunciando con su acento, porque su cerebro está acostumbrado a leer y a pronunciar en su lengua materna. Entonces lo que debes hacer es ignorar, leer y escribir hasta que tengas un entendimiento básico y puedas hacerte entender. Es decir, hasta que puedas escuchar lo que los nativos en español dicen y que tú también te puedas expresar, puedas hablar. Enfócate más en hablar y escuchar. La buena noticia de esta estrategia es que son menos cosas para hacer. Simplemente enfócate en hablar y en escuchar en las primeras etapas de tu aprendizaje. Eso me pasó a mí con el inglés. En los cursos que hice en Colombia y en el curso que empecé haciendo aquí en Australia de inglés, era todo teoría. Nos daban un libro y del libro leyendo. Y obviamente la pronunciación es diferente. Entonces, el primer secreto es ignora leer y escribir. Número 2. Olvídate de la gramática. Hay un estudio muy famoso de Stephen Krashen en el 2013 en el cual demostraba que realmente las personas que se enfocaban más en estos métodos rudimentarios, estos métodos que les estoy explicando acá, tenían un mejor desempeño en los exámenes de español. Es por eso que lo que tú debes hacer es no enfocarte mucho en la gramática. Lo que debes hacer es navegar la gramática. Ojo con lo que quiero decir. Enfócate más en escuchar y en hablar. Y si tienes dudas con la gramática, por ejemplo, si escuchaste una frase que no entiendes gramaticalmente, vas a internet, buscas esta conjugación que hoy en día es muy fácil, la entiendes y la practicas. Así es como uno aprende. Navega la gramática, no la tienes que aprender de memoria. El secreto es que apenas lo aprendas, úsalo inmediatamente. Eso me recuerda a uno de mis jefes en Colombia, cuando yo estaba trabajando allá como ingeniero. Este ingeniero me decía: escucho y olvido, veo y entiendo, hago y aprendo, enseño y me vuelvo maestro. ¿Qué significa esto? Que a veces si ustedes simplemente leen y tratan de aprender leyendo, lo van a olvidar. Si de pronto escuchan y leen, sí, van a aprender. Pero cuando ustedes empiezan a escuchar y a hablar, ahí es donde empiezan ustedes a realmente aprender y a realmente entender cómo funciona el español. ¿Cómo hacer esto? Ustedes pueden hacer presentaciones en español, pueden tener conversaciones con otras personas en español, imitar a otras personas, imitar frases que escuchan, juego de roles también puede servir mucho y cantar. Lo importante es que muevan esos músculos de la boca, que hagan. El secreto número 3 es
enfoque. Enfoque. La otra vez estaba hablando con uno de mis estudiantes y él me preguntaba: Jorge, ¿cuál es la diferencia entre usar y utilizar? La verdad es algo que se puede usar de la misma manera. Es algo trivial, es irrelevante. Si ustedes se enfocan en esas pequeñas cosas que en realidad no les va a ayudar a progresar en aprender español, van a perder mucho tiempo de aprendizaje. Por eso vuelvo y repito, enfoquen su tiempo en hablar y en escuchar. Que si de pronto no tienen alguien con quien hablar, hablen con ustedes mismos. O escuchen podcasts, vean videos. Yo sé que muchas veces es fácil uno leer un libro en español o tratar de escribir algo en español y ustedes tienen miedo de hablar con otros nativos o buscar una persona para hablar, pero deben parar estas excusas y empezar a practicar, a hablar, utilizar el principio de Pareto 80-20, el cual dice que el 20% de sus esfuerzos va a crear el 80% de los resultados. Entonces, enfocándose en estas cosas principales que son hablar y escuchar, ustedes van a tener mejores resultados. Secreto número 4. Relájate con la pronunciación. Es importante, la pronunciación es importante, pero no la utilices como una tarea. Utilízala como algo relajado, como un juego. Trata de utilizar ejercicios de imitación. Si escuchas algo, una frase, imítala. Incluso así no sepas cómo se escribe, imítala. En vez de practicar la pronunciación con libros y cuáles son las reglas, enfócate más en imitar. Por ejemplo, si yo les digo el fenómeno del niño, simplemente repítanlo. No se pongan a pensar cómo se escribe niño o por qué pronuncié niño. Simplemente repítalo y lo que va a pasar es que después van a ver esta palabra y van a saber cómo se escribe y ya van a saber cómo se pronuncia porque la escucharon. Utilicen la ingeniería inversa en ese caso. Secreto número 5. Mantén el flujo. Este es el secreto más importante. Para ustedes aprender a hablar español de una manera fluida, lo que deben hacer es tratar de mantener conversaciones fluidas. No esperen por la corrección. No piensen si la gramática está bien o si estoy pronunciando bien las palabras. Traten de seguir el flujo de la conversación. Esto me pasó a mí cuando estaba aprendiendo inglés con los profesores y me tocaba hablar. Decía una frase y era esperando la corrección del profesor. Decía otra frase y esperaba la corrección del profesor. Y no, así no es. Lo que ustedes deben hacer si están con un profesor o un tutor es mantener el flujo de la conversación. Así se equivoquen, así pronuncien mal, mantengan el flujo y al final pídanle al profesor o al tutor que les dé retroalimentación, que los corrija al final, pero mantengan el flujo y ustedes mismos hagan eso. No pidan retroalimentación inmediata. Si dicen una frase, no le pregunten al profesor, ¿está bien? No, simplemente sigan con el flujo, sigan con el flujo. Así van a perder miedo a hablar y realmente van a empezar a pensar en español. Secreto número 6.
y este es el último secreto, que no te importe lo que piensen los demás. Que no te importe lo que piensen los demás. Miren, muchachos, no es cuántos cursos ustedes hagan, no es si viven en un país donde hablen español. Eso no importa. Yo cuando llegué aquí a Australia conocí muchos colombianos que habían vivido más de 5 años y todavía no podían hablar inglés. Entonces, no es que por el hecho de estar en un país donde se hable la lengua que se quiere aprender, ustedes inmediatamente lo aprenden. O por el hecho de inscribirse a un curso, van a aprender el idioma. Ustedes lo que tienen que hacer es perder el miedo y que no les importe lo que digan los demás con respecto al idioma. Lo que quiero decirles es que cuando estén hablando con un nativo o incluso con alguno de sus compañeros, no les importe cometer errores, no les importe pensar que esta persona se siente frustrada o se siente mal porque ustedes no pueden pronunciar una palabra. Yo también era así. ¿Y saben qué fue lo que me cambió esta mentalidad? Pensar, yo estoy hablando en otro idioma. Hablo 2 idiomas y esta otra persona con la que hablo solamente habla un idioma. Aparte de esto, si es una persona que habla más idiomas, esa persona va a tener empatía y va a saber cómo es aprender una segunda lengua. Entonces, dejen de tratar de complacer a otros, relájense, que cosas buenas pasan cuando ustedes están relajados. No necesitas hacer todas estas estrategias. Escoge la que más te guste. Lo importante es divertirse, disfrutarlo. Déjame saber qué piensas de estas estrategias, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y si crees que son útiles. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Sigan practicando y nos vemos la próxima semana. Se cuidan, chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.